Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a ver el tema la compraventa. Este es el primer contrato que vamos a ver después de haber visto las disposiciones generales de los contratos. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la compraventa y a través de su estudio aplicar este conocimiento al caso concreto. Veremos dentro de la compraventa su naturaleza, su forma, efectos, vicios, obligaciones y obligaciones consignadas en la compraventa. Bien, abordaremos la naturaleza y forma del contrato de compraventa. El contrato de compraventa es aquel contrato bilateral, decimos que es bilateral porque se da entre dos personas, en el que una de las partes, el vendedor, se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra, que es la compradora, se obliga a pagar por ella un precio cierto, que puede ser en dinero o signo que lo represente. En nuestro Código Civil se establece establece en la naturaleza y forma del contrato lo siguiente. En su artículo 2530 nos habla que la compraventa es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra el dominio de cosas determinadas por un precio cierto. Entonces, prácticamente esta es la definición que nos da el Código Civil. Es una compraventa, la compraventa no es más que un contrato por el cual una de las partes transfiere a la otra el dominio de cosas determinadas por un precio cierto. El artículo 2531 establece que nadie puede ser obligado a vender sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene lugar en los casos siguientes. Por ejemplo, 1. Cuando se decrete la expropiación por causa de utilidad pública. Te están obligando a vender. 2. Cuando por una convención o por un testamento se imponga al propietario la obligación de vender una cosa a persona determinada. 3. Cuando la cosa no admite cómoda división y cada quien quiere su pedazo. Entonces, se procede en este caso, ¿verdad?, a vender el inmueble, ¿verdad? Porque en este caso no admite cómoda división y la división la hace desmerecer y porque pertenece a varios dueños y alguno de ellos exige la venta en pública subasta o el partidor de cosas hereditarias acordare dicha venta en los casos determinados por la ley. Otro de los casos es cuando los bienes del propietario de la cosa hubieran de ser rematados en virtud de ejecución judicial, es decir, alguien le debe a otra persona, no pagó y entonces lo están ejecutando judicialmente, ¿verdad? Y pueden sacar a pública subasta el bien para que el acreedor pueda recuperar su crédito. Otro caso es cuando la ley impone al administrador de bienes ajenos las obligaciones a realizar todo o en parte de las cosas que estén bajo su administración. El artículo 2532 establece que cuando las cosas se entreguen en pago de lo que se debe, el acto tendrá los mismos efectos que la compraventa. Es decir, si vos estás pagando con algo, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto surge de los efectos de la compraventa. El que la entrega está sujeto a las consecuencias de la evicción, ¿verdad? Y de los vicios redivitorios, ¿ya? El que la está entregando. Porque cuando hablamos de vicios redivitorios, estamos hablando de vicio oculto. Usted está entregando un bien que tiene defectos que no se miran, ¿verdad? Y que pueden hacer que también esta entrega de este bien no se dé, ¿verdad? El otro no, usted le va a pagar con ese bien, pero el otro dice, no, yo no quiero que me pague con ese bien porque tiene vicios ocultos. Y también de las cargas reales no declaradas, más la deuda que se paga será juzgada por las disposiciones del pago. El artículo 2540 nos habla de la venta, que la venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos. Si hubieran convenido, por ejemplo, en la cosa objeto del contrato y también en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. Es decir, recuerden
de que el principal requisito en materia de contrato es el consentimiento entre las partes. Y lo que todo contrato contempla es ley para las partes. Ante el incumplimiento de una de las partes a este contrato, entonces tenemos que ir a los juzgados a dirimir el conflicto para que sea el juez, utilizando el derecho sustantivo, el que resuelva este incumplimiento de contrato. El artículo 2541 establece que la promesa de vender o comprar habiendo conformidad en la cosa y en el precio dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato. Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para vendedor y comprador según los casos lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en este presente código. Siendo esta en efecto lo siguiente establecido por nuestro Código Civil. Ahora vamos a hablar del artículo 2575 y establece que si una misma cosa se hubiera vendido a varios compradores, entonces la propiedad se transfiere a la persona que primero haya tomado posesión de ella, con buena fe si fuere un bien mueble. Si fuere, por ejemplo, un bien inmueble, entonces la propiedad pertenece al adquiriente que antes la haya inscrito en el registro. Es decir, si una persona le vende el mismo bien inmueble a varias personas, ¿de quién va a ser el inmueble? Del primero que la inscriba en el registro, dentro de las 48 horas subsiguientes al otorgamiento de la escritura de venta. En su caso, el término de la distancia no podrá otra persona que en el primer comprador inscribir la escritura de venta, so pena de nulidad. Cuando no haya inscripción, entonces pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión material del inmueble, y faltando esta, a quien presente el título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe. El artículo 2576, si solicitándose de la primera, si solicitándose de la propiedad inmueble algún título, aún en calidad de supletorio, otra persona vendiera esa misma propiedad. Es decir, estamos hablando de dos personas. Una vende la propiedad y otra está haciéndose un juicio de título supletorio en los juzgados porque no tiene título. Esta venta será nula, como viciada de objeto ilícito, con tal que de la solicitud del título se haya dado aviso al público en el diario oficial. ¿Qué quiere decir? Que una persona está peleando la propiedad y no tiene el título en la mano, está solicitando. Perdón. Esto significa entonces que la persona que está solicitando un título supletorio es también dueño y no tiene el título de propiedad porque lo ha perdido, porque lo ha extraviado, porque se le robaron. Entonces, si el otro hace la venta, esta venta es nula. El artículo 2577 establece que la venta de cosas ajenas, ratificada después por el dueño, como se dispone en el artículo 2568, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. El artículo 2581 establece que si el vendedor y el comprador se han avenido en el precio, señalar en día para el peso, cuenta y medida, y el uno en el otro no compareciere en él, será este obligado a resarcir al otro los perjuicios. ¿Por qué? Porque no compareció, de que su negligencia resultaren. Y el vendedor o comprador que no faltó a la cita podrá, si le conviniere, desistir del contrato. Es decir, tiene opción, viendo que el otro es un incumplido, puede entonces decir, no, yo ya no voy a vender. Si se estipula que se vende a prueba, se entiende no haber contrato, mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de que se trata, y la pérdida, del deterioro o mejora pertenecen entre tanto al vendedor. Sin necesidad de estipulación expresa, se entiende hacerse a prueba la venta de todas las cosas que se acostumbran a vender de este modo. Cuando usted vende algo, el otro tiene que gustarle lo que está comprando.
Modalidades del consentimiento en el contrato de compraventa. Hay compraventa con reserva de dominio, compraventa a plazo en abono, compraventa al gusto, compraventa con pacto de preferencia, compraventa con pacto de retroventa, compraventa con pacto comisorio, compraventa con arra y compraventa con garantía hipotecaria. Hay diferentes tipos de vender. El vicio, pero hablemos del vicio del consentimiento, que eso es importante en el contrato de compraventa. Para que el contrato sea válido, el consentimiento debe emanar de personas dotadas de discernimiento y estar exentas de vicio. Si se haya afectado por uno de ellos, la parte perjudicada puede solicitar la nulidad de este. Entonces, 3 son los vicios del consentimiento para que los conozcamos: el error, el dolo, la violencia, la lesión. Esto es lo que dice nuestro código de los vicios. Dice, son vicios redivitorios, los defectos ocultos de la cosa. Es decir, si usted está comprando un vehículo, que este vehículo está podrido y le dieron una buena pintada y usted se apoya en la tapa del carro adelante y se le hunde la mano, entonces ahí hay un vicio oculto. ¿Por qué? Porque el carro está podrido y lo que hicieron fue darle una buena pintada para que no se note. Entonces tenemos que los vicios ocultos de la cosa cuyo dominio, uso y goce se transfirió por título oneroso. Es decir, alguien le vendió el bien al otro con un vicio oculto. ¿Ah? Entonces existen al tiempo de la adquisición que la haga impropia para su destino, si de tal modo disminuye el uso de ella, que haberlos conocido el adquiriente no lo habría adquirido. Claro, si el que está comprando no hubiera conocido del vicio, no hubiera comprado el carro. En el artículo 2631, las partes pueden restringir, dice, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios. Claro que sí, redivitorios del mismo. Es decir, si las partes, perdón, si las partes se ponen de acuerdo en que está ese vicio redivitorio, pues pueden negociar el precio, ¿verdad? Pueden renunciar, restringir su responsabilidad, del mismo modo que la responsabilidad por la evicción, siempre que no haya dolo en el enajenante. Pueden también, por el contrato, hacerse vicios redivitorios, de los que naturalmente no lo son, cuando el enajenante garantizare la no existencia de ellos también, eso es importante, o la calidad de la cosa supuesta por el adquiriente. Esta garantía tiene lugar aunque no se exprese cuando el enajenante afirmó positivamente en el contrato que la cosa estaba exenta de defecto. Eso es una garantía para el que está comprando, o que tenía ciertas calidades, aunque al adquiriente le fuere fácil conocer el defecto o la falta de calidad. Incumbe también al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición, y no probándolo se juzga que el vicio sobrevino después. El artículo 2634 establece que la estipulación en términos generales de que el enajenante no responde por los vicios redivitorios, porque por lo general eso es lo que pasa. El que está vendiendo dice: yo no respondo por los vicios redivitorios de la cosa. No lo exime, esto no lo exime de responder por el vicio redivitorio que tenía conocimiento y que no declaró el adquirente. Es decir, siempre tiene que responder. El artículo 2647 establece que la acción redivitoria durará 6 meses respecto de las cosas muebles y 1 año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que las leyes especiales o las estipulaciones del contratante hubieran ampliado o restringido este plazo. El tiempo se contará desde la entrega real, porque estamos hablando de que la acción redivitoria durará 6 meses. Entonces, ¿a partir de cuándo comienzan estos 6 meses? A partir de la entrega real del bien. El artículo 2648 nos dice que, habiendo prescrito la acción redivitoria, tendrá todavía derecho el comprador para pedir la rebaja del precio y la indemnización de perjuicio. Todavía en este artículo lo protege, ¿verdad?, al que está comprando. El artículo 2649 dice que la acción para pedir rebaja del precio prescribe en 1 año para los bienes muebles y en 18 meses para los bienes raíces.
El artículo 2650 dice que si la compra se ha hecho para remitir la cosa al lugar distante, la acción de rebaja del precio prescribirá en 1 año, contado es la entrega al consignatario con más el término del plazamiento que corresponde a la distancia. Estamos hablando que estás comprando una cosa y se ha hecho para remitir la cosa al lugar distante, a un lugar distante, lejos, ¿verdad? Pero será necesario entonces que el comprador en el tiempo intermedio entre la venta y la remesa haya podido ignorar el vicio de la cosa sin negligencia de su parte. Ahora vamos a hablar de las obligaciones que tiene el vendedor. El vendedor tiene obligación de transmitir, 1, la propiedad a título de derecho, conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega, entregar el objeto o el artículo, garantizar al adquirente una posesión útil, garantizar al comprador una posesión pacífica, responder a la evicción, responder a los vicios y defectos ocultos que tenga el bien. ¿Cuáles son las obligaciones del que compra? 1, pagar el precio. Pagar intereses en caso de demora o de compraventa con precio aplazado. Recibir la cosa comprada. Recibir en buen estado y no quedar moroso. Y lo que establece nuestro código sobre las obligaciones en su artículo 2660 dice: la principal obligación del comprador es la de pagar el precio que han convenido. El artículo 2661 dice: el precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulado, o en lugar y en el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario, si no estipularon nada más. Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autorización de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación y afiance las resultas del juicio, ¿no? El artículo 2662 dice que si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dicho, entonces el vendedor tiene derecho a exigir el precio o la resolución de la venta con resarcimiento de los perjuicios. Para exigir, por ejemplo, el pago del precio, la acción durará el término fijado para la ordinaria y para las resoluciones de la venta, la acción prescribirá en 3 años. La acción prescribirá en 3 años, desde el día en que se hizo el contrato de compraventa. Por otra parte, el vendedor puede proceder a utilizar acciones de naturaleza litigiosa, como cuál, pues demandar después de extinguido el privilegio con que se favorece al vendedor. No podrá ejercerse la acción a que se refiere el presente artículo en perjuicio de terceros que hayan adquirido sobre un inmueble derecho precedente del comprador y que se hayan conformado a las leyes. Tal es el caso, por ejemplo, en ausencia de pago o cumplimiento del comprador, deberá respetar derechos de los terceros que cumplan debidamente con los preceptos de ley. Es decir, no podemos realizar nosotros una acción que vaya a perjudicar a un tercero. En esos casos, el vendedor puede retener los bienes, ¿verdad? Si existe una declaración de moratoria judicial, suspensión de pago, declaratoria de quiebra o bancarrota. Cualquiera de estas situaciones puede pasar. Muchas gracias, jóvenes. Hemos dado por finalizada la clase de compra-venta. Pasen muy buenos días.